Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentre. Vamos a hacer un programa lo más sintético posible para no extendernos demasiado en el tiempo. Eh, digamos que el objetivo del programa hoy, el tema del programa es Cuba fundamentalmente, pero vamos a partir de lo más general a lo más particular, ¿verdad? Entendiendo primero el contexto de la situación hoy día de Cuba y del apremio que tiene la sociedad cubana de paliar problemas referentes a su energía, a un petróleo que le es negado por Estados Unidos a través del bloqueo y del recrudecimiento del bloqueo, ¿verdad? Del bloqueo genocida, más que nunca hoy genocida, asesino del pueblo cubano. Concretamente, la situación de Estados Unidos, que es el agresor, hoy se encuentra peleando en varios frentes, porque esa ha sido la política de Trump últimamente, y la mayor batalla, digamos, para ellos, por a instancias del sionismo, que es quien lo está presionando para que entre en una guerra directa con Irán, se encuentra en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que pasa? Hay un tire y afloje permanentemente ahí porque Irán ha sabido demostrar que y ha puesto de relieve toda su capacidad de defensa y de ataque a Estados Unidos, el cual no saldría indemne en ningún caso si se enfrentara directamente a Irán. Por eso hasta ahora no ha habido una guerra directa, digo, con Irán. Concretamente, el que está asusando permanentemente eso y viajó hace poco desde Jerusalén hasta Washington para seguir presionando es Netanyahu. Netanyahu, el primer ministro israelí, es el gran impulsador de la guerra con la participación de Estados Unidos contra Irán. Ahora, el que asusa permanentemente y el que presiona a Trump también lo chantajea, porque en definitiva lo ayudaron en su campaña electoral con millones de dólares, digo, para que pudiera volver a ganar las elecciones y erguirse presidente en esta segunda administración. Concretamente, venía diciendo que las defensas que está presentando Irán con ayuda incluso de Rusia y de China, que le han brindado armamento, radares, misiles balísticos de importancia, o sea, una serie de armamento bélico de última generación que Irán ha incorporado a sus defensas y que tienen un gran potencial de infligirle daños, tremendos daños a Estados Unidos, a sus bases del entorno y fundamentalmente a Israel, el cual lo podría desaparecer del mapa. Entonces, ahora hay una negociación indirecta que se está dando entre ambas partes, entre Estados Unidos y, e Irán, y evidentemente la diplomacia está jugando de un punto de vista muy débil porque la presión de Israel eh, hace entender o nos hace pensar que en cualquier momento se puede desatar una guerra. Digamos que no se sabría cómo se acabaría, digo si eso se diera. La diplomacia, como dije, está tratando de hacer la diferencia, pero hasta el momento no se sabe, hay una incertidumbre total y es casi, según varios analistas, casi una realidad de que la guerra se va a dar, lo que no se sabe es cuándo. Porque a la misma vez de que en definitiva ellos están negociando, Estados Unidos está intentando limitar el poder nuclear de Irán, tratando de limitar el poder de enriquecimiento de uranio, el enriquecimiento de uranio que Irán tiene, aunque dice Irán que es para cuestiones de energía nada más, no es para fines pacíficos, no bélicos, pero Estados Unidos, asusado por Israel,
que lo tiene como excusa esto. Netanyahu viene diciendo desde hace muchos años que en pocas semanas van a tener su bomba nuclear. Además de eso, de limitarle el enriquecimiento de uranio, ahora también le pide a Estados Unidos que limite su poder misilístico, lo cual Irán evidentemente se ha negado en rotundo. Porque quizás sea esa una excusa para volver, a decir a la opinión pública a través de sus medios de desinformación que Irán no ha querido echarse para atrás en sus peticiones, ¿no? Y por lo tanto tienen que iniciar una guerra. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Trump directamente en esa guerra? Que él necesita que sea una guerra rápida y esto no va a ser así, porque para Irán es una guerra existencial y una guerra donde se enfrentan potencias nucleares contra contra Irán, que tiene un gran poder misilístico, evidentemente, y que también puede hacer mucho daño si realmente se lo propone. Ahora, ¿qué pasa? Ahí nadie ganaría, porque al detonar o al apretar un botón rojo para detonar bombas nucleares contra Irán, en ese caso habrían otras potencias nucleares que harían lo mismo contra Estados Unidos y contra Israel. La situación es muy compleja y es muy complicada, es muy grave y es muy peligrosa. Bueno, en este contexto de de ese tire y afloje en el cual está implicado el gobierno de Trump, hay otro aspecto que es una gran debilidad, y por eso su desesperación, una gran debilidad económica en Estados Unidos. Pero además de una gran debilidad económica en Estados Unidos, con el dólar cayendo en todos los mercados, y esto es un gran problema para Estados Unidos, que el dólar deje de ser la moneda de uso a nivel planetario para la comercialización, porque ya hay otras potencias que están comercializando y otros países que no son potencias que están comercializando sus propias monedas, y han surgido monedas, sobre todo de las filas del BRICS, que respaldan su moneda con oro. Evidentemente Estados Unidos no tiene ese respaldo a su moneda. Esto es desde hace tiempo, desde hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente es una maquinita tiene una maquinita de hacer dólares, de fabricar dólares y de ponerlos en circulación. Pero últimamente, también por el hecho de que China esté deshaciéndose de los bonos de deuda que tiene Estados Unidos, porque vamos a decirlo así, Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades. Es decir, es un país sumamente endeudado, es el más endeudado del mundo y está viviendo por encima de sus posibilidades. De ahí que sale justamente, hay una crisis interna en lo económico que va hacia lo social y que luego va hacia lo cultural incluso, es una guerra, es una crisis que digamos que abarca todas las instancias de la sociedad norteamericana. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente siempre hay un grupo de ricos, muy ricos, hiper ricos en Estados Unidos, que son los que mantienen o tratan de salvarse ellos y salvar sus riquezas, valga la redundancia, en detrimento de la pobreza del pueblo. Pero el pueblo es el que lo vota, en definitiva, y lamentablemente esa crisis que está acusando Estados Unidos puede terminar en un problema también de crisis para el resto del mundo por la importancia económica que tiene Estados Unidos hoy. Los BRICS, por otro lado, están surgiendo con mucha fuerza. Probablemente la India logre sobrepasar, no ya China,
que ya lo sobrepasó. En definitiva, digo, prontamente, dentro de muy poco, India superará a Estados Unidos en cuanto a su Producto Bruto Interno y en sus alcances económicos a nivel de país, de sociedad. Bueno, esta es la situación, digo, trato de contextualizar un poco para ir de lo más general a lo más particular y para que puedan entender, en definitiva, cuál es el apuro, la prisa, eh, digamos, la desesperación que tiene Estados Unidos en hacer las cosas lo más rápido posible, es decir, agenciarse recursos económicos para poder solventar esa crisis interna y hacer frente a esas potencias que han surgido como los BRICS y mantenerse como imperio, como potencia económica en este mundo de hoy. No obstante, son manotazos de ahogado, en definitiva, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahí vamos de lo más general a lo más particular. En Latinoamérica, ahora Latinoamérica quiere, la ve Estados Unidos como que forma parte de su, no solamente de su patrio trasero, como lo dicen ellos, sino de sus recursos energéticos que tienen que ser exclusivamente para ellos. Lo han dicho muy, muy claramente y lo han hecho también. En definitiva, en Venezuela atacaron, se llevaron al presidente de ese país secuestrado, lo tienen Estados Unidos, tienen amenazado y presionado al gobierno actual de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con una pistola apuntándole a la cabeza, se han hecho cargo de sus recursos del petróleo y son los que comercializan con ese recurso el petróleo y a partir de ahí, de una cuenta en Qatar, le dan lo que ellos entienden a Venezuela como fruto de la venta de ese petróleo que es venezolano, pero que ellos dicen que es de Estados Unidos. Y que Estados Unidos tiene la potestad, porque tiene la fuerza de poder adueñarse del mismo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasaba la otra vez, lo que se decía la otra vez es que Venezuela le había vendido petróleo a Israel, que está siendo utilizado para atacar a Gaza. Entonces, ¿qué sucede? No es que Venezuela le vendiera, es que Estados Unidos se hace cargo de la comercialización y después le da a través de esa cuenta en Qatar lo que Venezuela percibe por su petróleo. No, no fue directo, digamos, pero en definitiva el petróleo venezolano está siendo, cuando ayudaba a sostener la economía cubana, antes, ahora está ayudando al genocidio en Gaza. Es petróleo venezolano, que ha sido incautado por Estados Unidos. Todo esto es muy deplorable, es muy duro de poder tragar concretamente. Ahora, vamos ahí. La situación de Cuba ahora mismo, que ya viene bastante golpeada desde hace tiempo por el mismo, hace prácticamente 70 años que Cuba está resistiendo los embates del bloqueo genocida y asesino, y ahora evidentemente más recrudecido, lo están apretando, la quieren ahogar, la quieren asfixiar económicamente y que la gente, la población que está dentro de Cuba se muera literalmente de hambre, y eso Estados Unidos, que es el que lo propicia, no le importa absolutamente nada, particularmente Marco Rubio, que es el gran hacedor de esa estrategia contra el pueblo cubano. Y que no es solamente la resistencia, la pone el gobierno y el pueblo, evidentemente también, pero no es para el gobierno, no les interesa que esa gente que vive ahí, niños, ancianos, mujeres, hombres, etcétera, se mueran de hambre concretamente o de inanición y que tengan todas las dificultades habidas y por haber para ver si ellos los pueden debilitar y pueden hacer que esa gente se vuelva contra
su propio gobierno y contra la revolución. Esto le está saliendo el tiro por la culata, porque en definitiva lo que ha hecho es hacer unir más a la gente y buscar medidas paliatorias dentro de Cuba para poder resistir y enfrentar y vencer eh, a, esa, a esa agresión que le está instaurando Estados Unidos en, en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Pero evidentemente la situación de Cuba hoy día es que si bien se están mandando alimentos por parte de México, por parte de otros países, Chile, Brasil, etcétera, etcétera, digo que para Cuba, eso en definitiva, que está muy bien y es muy loable y es necesario, no es lo más importante. Lo más importante es que Cuba reciba petróleo, porque sin petróleo no puede funcionar. Ni siquiera podría repartir ese alimento que están mandando para Cuba. Así de difícil está la situación en Cuba. Y esto es una cuestión de semanas, es una cuestión para ahora. Por eso los pueblos de América Latina, solamente el pueblo salva al pueblo, tienen que hacer la presión necesaria, organizarse y hacer que llegue petróleo a Cuba. Se están diciendo de forma declaratoria y bueno, y hay, digamos, intenciones o hay expectativa de que Rusia, fundamentalmente, haga llegar petróleo a Cuba y no deje que este país sucumba ante las garras del águila norteamericana. Pero esto tiene que ser rápido, porque en definitiva no cuenta Cuba con mucho tiempo para que empiecen a faltar la energía en los hospitales donde necesitan esa energía para hacer funcionar los ventiladores, para las incubadoras, para un montón de aparatos que son necesarios, que necesitan del petróleo, concretamente. Y además, ya lo digo, una vez que llega el alimento a La Habana, al puerto de La Habana, ¿cómo lo van a distribuir si no tienen la gasolina para llevarlo a los diferentes rincones de Cuba? Entonces, es evidente que hace falta que los pueblos tomen conciencia. Y es más, no es un problema solamente de Cuba, es un problema de toda Latinoamérica, porque le están venciendo a los que más se le han parado enfrente, a los más rebeldes, a los que han sido faro de independencia, de libertad, de dignidad en este hemisferio, en este continente latinoamericano. Entonces, caeríamos en un grave retroceso y algo de lo que probablemente no nos pudiéramos levantar más como humanidad si cae Cuba. Así de importante es la necesidad de cambiar esa situación. Ellos están jugando fuerte y nosotros tenemos que jugar fuerte. No debemos permitir que esa isla sucumba. Ellos siempre han mandado, hay que ver cómo son los dos países. Mientras Estados Unidos manda huestes de soldados y de asesinos y de mercenarios a agredir a todos los pueblos del mundo, Cuba ha ido mandando médicos, profesionales, maestros. Ese ha sido siempre el papel de Cuba. Así es como se ha relacionado con el mundo. Hoy Cuba necesita de todos nosotros, de todos nosotros. Y debemos interpelarnos cada uno como persona y cómo vemos para nosotros unirnos y trabajar en conjunto. Pedirle a nuestros gobiernos o los gobiernos que podamos en América Latina que sean amigos de Cuba, como puede ser Brasil, como puede ser Colombia, como puede ser incluso la propia Venezuela, como puede ser México, como puede ser Uruguay, como pueden ser algunos otros países que queden por ahí, que mantengan una relación con Cuba, incluso el propio Chile, no, Chile ya no, porque en definitiva cuando entre este nuevo presidente ultraderechista, evidentemente ya no va a ayudar nada, pero hasta ahora Boric, a pesar de todas sus contradicciones, ha
liberado, creo que $1 millón para se le haga llegar en alimentos a Cuba. Gran contradicción, porque en definitiva, digo, ha hecho declaraciones, digo, muy tristes, digo, también muy lamentables, contra la revolución cubana. Y se dice de izquierda. En fin, no voy a entrar en ese detalle, pero lo que necesitamos es presionar a estos gobiernos, por ejemplo el de Lula, que pueda enviar cargamentos de petróleo a Cuba. Esa situación es de vital importancia que se haga y se genere rápidamente. Entonces, aunque Estados Unidos los amenace después, como amenazó como ahora hace esa nueva moda de amenazar a través de aranceles a diferentes países que envíen petróleo a Cuba, lo cual hace que no tenga ya ninguna importancia el derecho internacional. Estados Unidos coacciona, y a través de la coacción, como mostrando su ADN, su real personalidad de mafioso, Donald Trump coacciona a estos países con aranceles, con aplicarle aranceles si comercializan con Cuba petróleo o cualquier otro material. Esto no debe ser una preocupación, que les vuelvan a aplicar los mismos aranceles a Estados Unidos. No hay que tenerle miedo a Estados Unidos. No hay que tenerle miedo. Es un momento fundamental de cuello de botella que estamos atravesando hoy. Y aquí todos debemos elegir entre la espada y la pared. Una vez que estamos entre la espada y la pared, tenemos que elegir la espada y enfrentar esa otra espada. Entonces, pero esto en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de los gobiernos, sino fundamentalmente en el aspecto de los pueblos, de la gente de a pie, de la gente normal, que tenga un mínimo de conciencia. El que haya sido militante, el que tenga una cierta responsabilidad y una cierta conciencia de solidaridad, de justicia social, tiene que apoyar a Cuba hoy. No es un problema ideológico, es un problema de soberanía, porque después que este país, si logran destruirlo como tal, van a venir sobre nosotros. Ellos empiezan por los más duros, pero después siguen sobre los más débiles. Y no vamos a tener a Cuba para que nos ayude en ese momento. Ahora es Cuba la que necesita de nuestro apoyo. Y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Es como decía el gran Mario Benedetti, una cosa es morirse de dolor o de impactos de bala. Y otra cosa es morirse de vergüenza. No podemos dejarla a Cuba sola y tiene que ser rápido, unirnos, conocernos, entrar en contacto los unos con los otros, organizarnos y luchar. Pero eso tiene que ser ya, hoy, o ayer, mejor dicho. Eso era para ayer. Concretamente, ahora a los cubanos que están en esa situación, no piensen que Estados Unidos, si logra vencerlos y les pone algunas ilusiones en la cabeza de que van a mejorar, es mentira, no es así, es falso. Estados Unidos lo que va es a depredarlos, a quedarse con todos sus recursos naturales, incluso dentro de Cuba, porque conozco bien la situación a la interna de ese país. Los gusanos de Miami, los primeros, los Marcos Rubio, los Díaz Balart, toda esa gente, lo que va a hacer es ir a quitarles la propiedad incluso que ustedes tengan y decirles, antes esto era mío y usted ya no puede vivir ahí, y a despojarlos de sus propiedades para incorporarlas a su riqueza.
Es decir, va a haber una lucha feroz, feroz, y determinarte si ellos no tienen escrúpulos de ningún motivo, de ninguna naturaleza. No tienen escrúpulos ninguno. Y lo que tienen son ansias de venganza. Y ahí van a morir comunistas y no comunistas. Todos los que les sean adversos o que no se quieran dejar robar van a caer en esa masacre que ellos intentan por todos los medios lograr en Cuba. Una vez que entren, esa gente lo que va es a depredar la sociedad y a los cubanos concretamente, a cada familia, a cada grupo, a todo el mundo. ¿Entiendes? Y a ver cómo hacen para enriquecerse. No van a darle nada a la isla, sino que van a robarla una vez más. Esa es la situación. Por lo tanto, resistir es la única alternativa que tienen los cubanos que viven en Cuba. Los que se manifiestan contra las atrocidades del imperio, los que permanentemente han estado ofrendando sus esfuerzos y hasta sus vidas, digo, para detener al imperio. Está en la memoria lo que hicieron esos 32 cubanos que no dudaron en entregar su vida para defender a Nicolás Maduro. Espero que los venezolanos lo tengan muy presente. Espero que en algún momento lo tengan muy presente, en este momento, que es cuando Cuba necesita que Venezuela lo ayude, porque se han jugado la vida sin titubear. Entonces, sin querer ofender a nadie, sin querer desmerecer a Venezuela, ni mucho menos, sin querer tomar partido de un lado o de otro y saber qué es lo que si están haciendo bien o si están haciendo mal, el gobierno ahora hay una necesidad urgente de ayudar a Cuba, que Cuba necesita petróleo y Venezuela lo tiene. A ver cómo hacen para ayudarlo. A ver cómo se quitan esa arma de la cabeza y ayudan a quien realmente en los momentos malos estuvo con ellos. Creo que es al pueblo venezolano al que me dirijo, después de haberlo hecho al pueblo cubano. A los que están afuera de Cuba y que son gente sensata, son gente que no están contaminados por el odio, que todavía tienen amor a su patria, dentro del monstruo pueden hacer muchísimo. Dada la situación social que hay en Estados Unidos de rechazo a Trump, Trump tiene un 36-37% de aceptación nada más. Hasta el MAGA se le está volviendo en contra, que era su núcleo duro electoral. Entonces, y tiene grandes problemas porque en noviembre van a haber elecciones de medio término del Parlamento norteamericano, del Senado, en fin. Si los demócratas ganan, evidentemente Trump va a tener un problema. Gana la mayoría, quiero decir, va a tener un problema serio, incluso puede ir hasta ir preso, porque es un tipo que está juzgado y sentenciado, es un convicto, es un presidente convicto, que no está preso porque es presidente, pero es un convicto, igual que Netanyahu. Acá hay una hiedra de dos cabezas. Trump, el imperialismo norteamericano y el sionismo. Los dos actúan juntos. Los dos son parte de un mismo esqueleto. Entonces, esos son los dos grandes enemigos que son los que han ido votando sistemáticamente en la ONU contra el bloqueo, a favor del bloqueo norteamericano, cuando el resto de los países del mundo votaba en contra. 30 veces ya han votado en contra. Y eso no acaba de terminar, ese bloqueo sigue ahí. Es el momento de destruirlo, es el momento de pasar a la ofensiva. Si nos retraemos, si somos muy prudentes, si somos muy tibios, vamos a perder. Y lo que le pase a Cuba hoy, le pasa mañana a México, o le pasa a Colombia, o le está pasando a Venezuela, o le pasa a cualquier país de América Latina. Es así. Unidos podemos enfrentarlo. Tenemos que unirnos, organizarnos y dar la pelea contra Estados Unidos. Buscar las formas organizativas para que eso
se consolide, esa unión se consolide y tenga un peso, porque desde el punto de vista bilateral, él siempre dividiendo va venciendo, el imperialismo va venciendo. Habla con México, habla con Colombia, habla con Venezuela, habla con Cuba, siempre va venciendo en la bilateralidad. No, no tiene que ser así. Nuestro continente es un continente que habla prácticamente un solo idioma, que tiene una sola cultura, habla dos idiomas, fundamentalmente portugués y español, ¿verdad? Pero somos, del punto de vista cultural, somos prácticamente una única raza mestiza desde el río Bravo hasta la Patagonia y más allá del río Bravo también. Entonces, creo que esto necesitaba decirlo para ver si me puedo comunicar con toda la gente. A la gente que está dentro de Cuba, a los cubanos, a los entrañables cubanos que están resistiendo, que están sufriendo eso, no se puede aflojar en estos momentos. No se puede hacer una sola concesión. No se puede arrodillar nadie. Nadie se puede arrodillar. Porque si bien hay problemas a la interna, y es un hecho de que han habido equivocaciones, eso no supone digamos, una contradicción antagónica con el pueblo cubano. Lo que supone una contradicción antagónica es el enemigo que tienen enfrente a 90 millas. Ese es el enemigo. Los otros errores se pueden hablar y se pueden subsanar y hay que hacerlo, ¿verdad? Han habido errores. Pero el enemigo es el que te quiere destruir, lo tienes enfrente. Es Estados Unidos. Y no de ahora, desde, desde, desde que Cuba nació a la vida como Estado, como país, como sociedad, como país, entre comillas, independiente, porque fue inmediatamente invadido por Estados Unidos antes de lograr ganarle la guerra a los españoles. De ahí en adelante ha sido un país tutelado dentro de hasta el 59, ¿verdad? Hoy no. Hoy, a pesar de todos esos horrores, es un país digno, independiente, soberano y libre de hacer lo que quiera. No tan libre en el sentido que está limitado por un bloqueo, pero no tiene la bota del yanqui dentro de su espacio geográfico, de sus límites territoriales, con la excepción muy cuidada de lo que está pasando en Guantánamo. Evidentemente ahí hay un problema, pero está controlado. Todo por Cuba, todo por esa revolución que nos ha inspirado tanto y que nos ha dado tanto, tantos ejemplos, tanta ayuda, tanta solidaridad, tanta dignidad, tantas cosas que no se aprecian del punto de vista material, sino se aprecian del punto de vista, eh, digamos, orgánico, emocional, de la conciencia, esa gratitud que también nos ayuda a seguir viviendo. Y tenemos que depararle juntos, porque todos somos cubanos hoy. Todos somos revolucionarios cubanos los que querramos ayudar a Cuba, en el lugar que estemos y de la mejor forma que podamos. No sigo más allá. Muchas gracias por la paciencia y hasta la victoria siempre.